Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre una build PvP para eventos. Para eventos PvP. Ya saben que los eventos PvP son temporales, pero también tienen un apartado free to play, ¿no? O sea, es bastante amigable con los jugadores que no tienen recursos, que empiezan nuevos y demás, y te permiten probar tus habilidades. Yo estuve jugando con una build que me gustó muchísimo para Callejón de Sangre, pero también es buena para otros modos PvP. Entonces decidí traerla. Por supuesto, es una build enfocada desde el punto de vista de un cruzado. Primero, comentamos las gemas que estuve usando, las fauces de las profundidades, que el empujón es muy bueno para estos modos, también es un área muy pequeña de callejón de sangre. Aparte, son gemas que recomiendo para la mayoría de los eventos PvP o actividades PvP. También está sangre maliciosa, que te va a poner la inmunidad, que es de lo más importante, a los ataques primarios. Tienes por acá corazón gélido, que ya es más para clases melee, que te va a ayudar muchísimo. Tiene fragmento de fuego estelar, otro empujón más agregado. Tiene sí o sí Jade ensangrentado, que te va a dar la velocidad de movimiento súper imprescindible, que también te va a dar el daño, reducción de daño. Y esta también, que es para clases melee, bendición de los valientes. Bendición de los valientes específicamente para melee y sobre todo tiene sinergia con otras cositas que tengo puestas en la clase. Te puede servir también para bárbaro, pero ya sabes, las habilidades de bárbaro. Porque la retribución esa de daño, ese porcentaje que tiene de hacer que explote y hacer daño, se va a sincronizar con el set verde. Y en el set verde tenemos 2 piezas de Vitus y tenemos 6 piezas de charlatana. Recuerda que en el último nivel de charlatana, tú, o sea, además de poner el escudo, tienes un 25% de probabilidad de que ese escudo se explote y a un 40% de tu vida total. Eso, más bendición de los valientes, tienes un daño ahí de retribución, de contraataque, que a mí me gustó muchísimo. Saltando de aquí para el Paragón, que creo que es de lo otro más importante, pues te digo, jugué con retador con las 5 habilidades que tienen que ver con el tanqueo. Alguna quizás la podrías cambiar, sí, pero para mí todas son buenas para el tanqueo, que es al final, por lo menos, el rol que yo ocupo en esta ocasión. Que nada, con esta vas a reducir daño, con esta vas a aumentar vida y tamaño. El tamaño, recuerden que te pones un poco más rápido con eso. También con esta vas a potenciar más estas dos, haciendo que reduzcas más daño y tengas más vida. Reducción de daño cuando tus enemigos están cercanos. Y además con esto te vas a poner un escudo. Usé también de las habilidades legendarias estas nuevas, bueno, nuevas, benefactor para ponerme un escudo también y resistir un poquito más. En lo que respecta a la cofradía, me puse que creo que el juego lo tiene en cuenta porque me vi el tamaño, ¿no? Y efectivamente creo que el juego todavía tiene en cuenta lo que tiene que ver con las habitaciones y demás. Por cierto, tengo un video sobre cofradía, deberías ir a verlo en el canal, muy reciente. Me puse el rol de protector. Estoy un poco escéptico aquí, no sé si lo tiene en cuenta, pero yo fui con el rol de protector, que lo que te da es una probabilidad de bloqueo de un 5% más remanentes que tengas. Por ejemplo, yo te recomiendo mucho que consigas este remanente de acá, que tu vida aumenta un poquito más. Recuerde que en este modo de juego no te permite usar este apartado de acá para cambiar la estancia defensiva a ofensiva y que tampoco te permite usar los talismanes. Tú entras en cuero ahí prácticamente y solo con los efectos de gemas y demás y con las habilidades de tu personaje. Y ahora las vamos a comentar. Si eres cruzado, ahora te voy a comentar todas las esencias que estoy usando, las habilidades y por qué. Como ataque básico, usé el castigo, que es el que yo te recomiendo usar siempre para PvP. Mayor probabilidad de bloqueo. También usé espada en caída para movilidad, con esencias de movilidad. Usé consagración para mitigar daño y hacer daño en área. Usé descuartizar porque es demasiado buena, hace mucho daño, tiene alcance. Aunque tú estés en una pérdida de control, esos caballos siguen como locos, haciendo una cantidad de daño descomunal, así que son muy útiles. Hasta ahora no he encontrado nada demasiado eficiente como para quitarlo en ningún modo PvP, y hasta en modos PvE hace muchísimo daño. Y invocación de luz, que, bueno, nada, la invocación de luz es la inmunidad y va a ayudar al equipo y demás. Y sobre todo, en Callejón de Sangre ayuda muchísimo a empujar, ¿no? Y poder tumbar las torres, ¿no? Tiras la inmunidad, se agregan en grupos ahí y hacen bastante daño. Ahora vamos a pasar a comentar las esencias de cruzado, evidentemente, que usé. En el casco, usé acrevite ungido, que lo que hace es que consagración te persiga, haga más daño y además te hace un poquito de daño a ti. Que quizás esto te juega un poquito en contra, pero bueno, queda a tu consideración. Además, en el peto usé Amanecer, que es una esencia que permite que consagración mitigue daño. Hasta un 15% de daño menos te van a hacer a ti y a los que se encuentren en el área de consagración, lo cual te ayuda con el tanqueo. También en el hombro vamos a hacer que la duración de los caballos que van a estar en la esencia de la muslera duren un poquitico más. Con caminantes de luz
En vez de tener un caballo para montar, pues tienes dos caballos que son unos locos, atacan a todo lo que ven y son muy buenos para atacar a distancia, cuando estás en una pérdida de control. Y bueno, nada, con el hombro vas a alargar la duración de esos caballos. En el arma principal tenemos incandescencia, que va a afectar la espada en caída. Y lo que va a hacer es que te va a dar movilidad y mientras estás moviéndote, mientras cargas la espada, pues no te pueden hacer pérdida de control y cuando sueltas vas a lanzar una onda hacia adelante que va a empujar a los enemigos. Y en tu arma secundaria vamos a poner broquel de pacotilla, que lo que hace es que haga un contraataque cuando se active ese beneficio de tener aumento de probabilidad de bloqueo y bloquees, pues nada, vas a hacer una explosión. Con espada en caída vas a entrar y vas a salir de los combates. Con ese último ataque vas a hacer un empujón. Mientras estás cargando el ataque no te hacen pérdida de control. Con consagración es con el que vas a mitigar un poco más de daño. Vas a hacer daño en área, lo cual va a ayudar porque tú vas a ir adelante. Con lo que es descuartizar, tus caballos van a atacar desde muy lejos y te va a ayudar. Si estás en una pérdida de control, estás comiéndote todo el daño, esos caballos van a seguir atacando a todo el mundo. Y por supuesto con invocación de luz vas a ayudar en los momentos más claves, ¿no? A resistir lo suficiente para mantener al grupo, el avance y demás, incluso defender. Ahora los voy a dejar con dos videos para que vean la build esta, cómo se desenvolvió. Y en el primer video van a ver exactamente todo como se los he comentado acá, pero en el segundo hice un cambio, un pequeño cambio en la esencia del casco porque estaba probando y puse corona de espinas brillantes, que lo que hace es que consagración, en vez de ser el área de fuego que te hace daño, pues nada, te ponga una especie de escudito que te va a durar creo un segundo más y además cuando te golpean 3 veces hace una explosión, ¿no? Entonces me gustó más para todo este tema del contraataque y estuve probándola. Nada, el segundo video es mucho más competitivo que el primero, así que te recomiendo que lo veas también. Y ya, gente, si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas al canal, que me dejes un me gusta, que me dejes un comentario, qué te parece la build. No te preocupes, en el futuro vienen más eventos PvP y vas a poder usarla. Nada, me comentas. Te voy a dejar un video por algún lado de la pantalla cuando se acaben todos los videos. Bueno, nada, que te invito a ver y así te entretienes. Y ya, gente, es todo.